Pan pizza. El sabor de la pizza en un pan suave y esponjoso. Este pancito te va a encantar, pues tiene el sabor de la pizza y es un pan que queda muy suave, esponjoso y delicioso. Es perfecto para venta o solo para compartir con la familia en cualquier día de la semana. Acompáñame a prepararlo. Para empezar voy a preparar el prefermento. Para ello te comento que en este bol ya tengo 350 gramos o 2 3/4 de taza de harina de trigo todo uso. De ahí tomaré unas 3 cucharadas y las voy a ir agregando a otro recipiente, en donde también voy a añadir 5 gramos o 1,5 cucharadita de levadura seca de panadería. Ahora aquí tengo 180 mililitros o 3/4 de taza de leche tibia. En este momento voy a vaciar solo 80 mililitros para el prefermento. Lo demás lo voy a ir añadiendo más adelante a la masa. Y aquí trata de que toda la leche caiga en el vaso. Pero bueno, también voy a agregar 12 gramos o 1 cucharada de azúcar morena que puedes sustituir por azúcar blanca o miel. Mezclaré a incorporar bien todo. Y dejaré a que doble o triplique en volumen. Esto puede tomarte de unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Después de 15 minutos voy a mezclar el resto de la harina con 5 gramos o 1 cucharadita de sal. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, lo que sigue es hacer un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que, como ves, ya dobló en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclaré un poco antes de añadir. Y aquí te comento que, como siempre, te voy a dejar los ingredientes y tips debajo del título en la cajita de información. Ok, lo que sigue es agregar un huevo que igual voy a batir un poco antes de incorporar. Esto solo para que sea mucho más fácil mezclarlo con los demás ingredientes. Posteriormente voy a añadir 25 gramos o 2 cucharadas de azúcar blanca. Mezclaré los ingredientes líquidos ayudándome de un batidor de globo manual, aunque también puedes usar un tenedor sin problema. Ok, después con una palita voy a ir incorporando la harina y al mismo tiempo iré agregando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto te lo comento porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello es importante, además de ir agregando la leche poco a poco, terminar de formar la masa con las manos para sentirla. Debes de obtener una masa húmeda y un poco pegajosa. Si sientes la masa seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Pero bueno, aquí ya terminé de formar la masa, por lo que voy a retirarla del bol para después amasar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta obtener una masa suave. Aquí yo siento la masa aún un poco dura, por ello decidí poner un poquitito más de leche, de los 180 mililitros que te comenté hace un momento, no creas que puse un poco más. Y voy a continuar amasando. De cualquier forma, aquí aún falta añadir las grasas, así que no queremos tampoco que quede tan aguada la masa. Pero bueno, ya que la masa comience a verse suave, aplanaré ligeramente y con mis dedos haré huequitos. Ahí voy a ir añadiendo 60 gramos de aceite de oliva. Puede ser aceite de oliva suave o virgen. Y si no quieres usar aceite, también puedes agregar 70 gramos de mantequilla sin sal en su lugar. Ok, iré añadiendo el aceite por partes. Comenzaré con un poco. Y una vez esté bien integrado, agregaré un poco más y así hasta terminar con el aceite. Este procedimiento parecería bastante complicado, pero no lo es. La verdad es bastante relajante y sencillo. En fin, aquí yo ya incorporé todo el aceite,
por lo que voy a amasar nuevamente. Comenzaré golpeando la masa ligeramente contra la mesa y doblando sobre sí misma. Pero si aquí se te complica manejar la masa aún, solamente cúbrela y deja reposar 15 minutos. Pasando 15 minutos, amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento una o dos veces más o hasta que tu masa esté suave. Pero bueno, yo continúo con el proceso de amasado, que puede tomarte de 15 a 20 minutos o hasta que la masa esté suave y elástica. Por cierto, yo ya que puedo amasar, continúo empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Y ya que mi masa se vea perfecta, voy a formar una bolita, que voy a hacer a un lado por un momento, pues iré por un recipiente, que puede ser el mismo bol en donde preparaste la masa, al cual le voy a untar un poco de aceite para que la masa no se vaya a pegar por el tiempo de reposo. Y bueno, hablando de la masa, en este momento la voy a colocar dentro y también le voy a untar un poco de aceite por encima, solo para que no se seque. Cubriré y voy a dejar reposar a que la masa doble su tamaño. Ya sabes que el tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. En mi caso, después de una hora, mi masa ya dobló su tamaño. Para verificar si está lista, toca ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. En ese momento, retiraré del bol y voy a doblar para remover las burbujas de aire que se han formado. Posteriormente voy a dividir en 8 piezas de un tamaño similar. Para ello cortaré primero por la mitad y otra vez hasta obtener 8 piezas. Aquí si gustas puedes pesar cada una de ellas. Deben estar entre 79 a 82 gramos cada una. Lo que sigue es doblar cada una de las porciones sobre sí misma, tal como se muestra en el video. Es algo muy sencillo y posteriormente vamos a bolear hasta que quede una bolita muy bonita. Y ya que esté lista, iré colocando en un molde con papel de hornear, o también puedes colocar en un molde ligeramente engrasado, dejando un buen espacio entre una y otra porción. Como ves, en este molde puse solo 6 piezas, por lo mismo pues es un molde pequeño. Hornearé las otras porciones en otro molde. Pero bueno, como ves ya les estoy untando un poco de aceite por encima para que no se sequen. Pues voy a cubrir y dejar reposar a que doblen su tamaño. Esto puede tomarte de 30 a 45 minutos dependiendo del clima en donde tú vivas. Después de 40 minutos mis porciones han doblado en volumen. Para lo que sigue vas a necesitar un vaso o bol, pues con la base vamos a hacer las hendiduras. Y también aquí tengo aceite que puedes sustituir por harina, como hice con los panes de queso crema que ya tengo en el canal y te voy a dejar el link en la cajita de información. En fin, colocaré la base del vaso en el aceite, escurriré muy bien y presionaré sin miedo cada una de las porciones. Y ya que tengo todas listas, voy a ayudarme con mis dedos para hacer mucho más grande la hendidura, que puedes hacerla incluso más grande de lo que yo hice las mías, pero esto ya es cuestión de gustos. Ya que todas estén listas, vamos a ir rápidamente rellenando. Comenzaré con una cucharada de tomate triturado enlatado, al cual le retiré el agua y sazoné con un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. En su lugar puedes usar pasata o una salsa de tomate espesa. Como ves, yo agregué 2 quesos. Al inicio queso parmesano y un poco de queso para derretir, que puede ser mozzarella o el que más te guste. También coloqué unos trocitos de salami y trocitos de aceituna, un pedacito de queso crema o queso de cabra
y un poco más de queso para derretir por encima, que no se vio en el video. Pero repite exactamente el mismo procedimiento con las demás piezas. Si es necesario, vuelve a aplanar el centro. Espolvorearé un poco de orégano seco por encima y bueno, aquí puedes rellenar con lo que más te guste, como si fuera una pizza. Y para que las orillas del pan doren bonito, voy a untar una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. También para decorar agregaré ajonjolí, pero es totalmente opcional. En fin, lo que sigue es llevar nuestros panecitos al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por unos 20 a 25 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Al retirarlos, los colocaré inmediatamente en una rejilla para dejarlos enfriar. Y en este punto también les voy a poner un poco de aceite de oliva por las orillas, esto para que se vean más brillositos y queden más suaves. También puedes untarles mantequilla derretida si lo deseas. Aprovecho este espacio para agradecer a Carmen García por ser miembro del canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerda que si estás suscrita o suscrito al canal, también puedes unirte, así nos ayudas y también obtienes beneficios especiales. Pero bueno, mira qué esponjositos y suavecitos están. ¿A poco no se antojan? Y con ese relleno tipo pizza, pues mucho más. Ya sabes, utiliza el relleno que más te guste, es como cualquier otra pizza. Y bueno, antes de que te vayas, te muestro cómo se pueden ver tus panecillos al sacarlos del horno. Si te pasa esto que se ven como infladitos, no te preocupes. Aquí están muy calientes, aún así que los voy a dejar unos 5 minutos en el molde. Como ves, están súper suavecitos en este momento, pero no puedo estar presionándolo porque sí me cuesta un poco de trabajo por lo caliente que están. Ya que estén más o menos fríos, solo ve presionando un poquitito con las manos como se muestra en el video. Y también puedes ponerles por encima un poco más del relleno, con un poquitito, solo un poquitito más de queso. Y ya que estén así, los vamos a llevar al horno por unos 2 minutos, incluso un poquitito más, solo a que se derrita el quesito. Y mira al sacarlos del horno qué bonitos que se ven. Este es un truco que te paso por si alguno de tus panes se levanta, para que así no te espantes y sepas que esta es la solución. No olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.